Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de los códigos del multiverso. Te saluda tu amigo Iván Donaldson y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que tiene que ver con la luna, este gran misterio donde muchas personas pues creen que es una nave extraterrestre, algunos piensan que está hueca, otros dicen que es una base reptiliana, etcétera, y vamos a abordar estos temas tratando de dilucidar esta información y también dándoles algunos datos bastante interesantes al respecto, así que bueno, sean bienvenidos y para comenzar, pues bueno, no hay mejor principio que hablar sobre las teorías, por ejemplo, de cómo se creó la Luna, ¿no? Entonces, ninguna de estas teorías sobre cómo se creó la Luna realmente encajan. Es decir, son, recordémoslo, teorías. No hay una explicación 100%, vamos a decir, verídica, que la ciencia diga, esta es la correcta, sobre cómo se origina. En una, por ejemplo, que es la teoría de la captura, se cree que la Luna simplemente, pues, llegó a la Tierra, cuando la Tierra estaba en formación, simplemente llegó, se quedó ahí y comenzó a ser parte de la Tierra. En la segunda, que es la de la creación, es que cuando se estaba formando nuestro planeta, en este, vamos a llamarle polvo cósmico, pues la Luna también se creó ahí. Esta segunda tampoco tiene sentido porque si hubiera sido de esa manera, la Luna también debería de estar girando sobre su propio eje, y cosa que no hace, la Luna siempre está viendo una cara hacia la Tierra. Entonces esa teoría no cuadra. La otra, que es la teoría de fisión, con doble S, porque en inglés le llaman de fission theory, tampoco cuadra porque va hacia el mismo punto donde se crea a partir de un meteoro gigantesco que golpea la Tierra y un pedazo de ese fragmento se queda, digamos, como la Luna, pero como vamos a ir viendo más adelante, tampoco esta teoría tiene mucho sentido, y la teoría de impacto es muy parecida y se refiere igual a que un meteorito gigante golpea la Tierra y un pedazo de la Tierra pues queda arriba. Ninguna de estas teorías realmente se puede tomar como verdadera porque ya en la práctica carecen de sentido. Entonces, digamos que ese es como para abrir, ¿no?, nuestro tema. Y como diría, quisiera cerrar esta parte diciendo que un científico de la NASA, que es Robin Brett, llegó a decir que parece más fácil explicar la no existencia de la Luna que inclusive su propia existencia, ¿no? Y hay muchas teorías que, pues, hablan al respecto, ¿no? Así es. Y en efecto, yo creo que, bueno, todo ha sido un objeto de estudio, ¿no? De mucho tiempo para acá, desde muchas décadas, desde que se empezaron a hacer los lanzamientos y todo eso, pues lo que se ha visto, y yo creo que una de las principales razones por las que ciertos sectores se empeñaban tanto en enviar sondas o naves, incluso tripuladas o no tripuladas a la Luna, era para descubrir de qué estaba hecha, cuáles eran los minerales que componen la Luna y sobre todo qué hay dentro, ¿no? Porque se dice que hay incluso pues ciertos orificios, agujeros o diferentes lugares donde se ve hacia adentro como una especie de abismo. Y esto tiene que ver también pues con esas investigaciones que hicieron en los Apolos, que fueron, como sabemos, las exploraciones que se realizaron para descubrir la consistencia de la Luna, y lo que ha pasado es que han encontrado todo tipo de minerales, inclusive ahí que no son muy comunes en la Tierra, para poder distinguir si en efecto es una construcción que viene de tierra de aquí o si proviene del espacio, ¿no? Sí, totalmente. De estas teorías que estaba mencionando Master Iván, pues es cierto que, como bien lo dice, ¿no? Son teorías. De hecho, hay algo ahí interesante, que es que el tamaño de la luna es demasiado grande, comparado contra otras lunas que se han encontrado incluso en toda la galaxia. Pero Ganímedes creo que es más grande, pero el problema es la comparación del tamaño de Júpiter con la Respecto a Tierra. su planeta. Ajá. Sí, y también dicen que Plutón, bueno, tiene ahí una luna que es muy similar, su tamaño también es muy grande, pero se dice que ellos eso es porque son planetas gemelos, les llaman, no es tanto que sea su luna. Entonces es muy curioso este tamaño y siempre ha llamado muchísimo la atención. De hecho, algunos personajes como Isaac Asimov también siempre mencionaron que era un gran misterio que la luna estuviera ahí, incluso por la perfección que tiene para los eclipses y para muchas cosas, y pues sigue siendo un misterio. Yo creo que es el misterio más fuerte, uno de los misterios más fuertes que existen, ¿no? ¿Qué es la luna y por qué está ahí? Sí, sí, muy cierto. Totalmente de acuerdo. Naguena Torres, Astrología Nagendra y Astrovidas Nage. A mí me gusta mucho cómo se ha ido llevando ahorita porque
nos habla de la ciencia no ha logrado, en síntesis, no ha logrado explicar el por qué, cómo nació la luna, ¿no? Inclusive una más también, para sumarme con ustedes, es la de las piedras que existen en la luna, ¿no? Porque se decía que la luna había surgido de la Tierra, ¿no? Con este impacto y con todo esto. No sería posible porque lo que existe de material rocoso y de polvo en la luna es mucho más antiguo que el de la Tierra. Entonces, no pudo haber surgido de la Tierra, ¿no? Entonces, aquí lo importante es por qué, o sea, ¿por qué le damos tanta solidez a si la ciencia no ha podido explicar estos puntos, ¿no? Y uno de los ejemplos es que nos va a llevar a otras personas que nos pueden explicar otra perspectiva de la luna. Es decir, ante la ausencia, ante el hueco de explicaciones lógicas, entendibles, razonables a través de la ciencia, se han derivado otras teorías que ahorita vamos a hablar de ellas. ¿Y puedo comentar de eso? ¿Sí? Una de las teorías, bueno, en 1970 hay dos rusos particularmente, que ahorita lo vamos a ir andando, pero es uno de los que siendo científicos, han dicho que para poder explicar a la luna, su densidad, su diámetro, sus cráteres, que son amplios en diámetro, pero que no son profundos, es que la Tierra es hueca. ¿La Tierra? ¿La Luna? La Luna es hueca. Bueno, luna viene de lunática, lunático viene de luna. Entonces, aquí hay algo muy importante. Aunque suenen muy locas las ideas, como que la Tierra es hueca, la Luna es hueca, la Luna es hueca, ha sido esto provocado porque la ciencia no ha podido explicar con sus propios parámetros. Y no más rápido, hay una cosa. No sabemos exactamente qué hay en el núcleo de la Tierra. ¿Cómo vamos a ver qué hay en el núcleo de la Luna? ¿Ok? Entonces, todo apunta a que tenemos una luna hueca. Aplausos. Gracias. Aplausos. Gracias por el micrófono. No la Tierra. Y bueno, No la Tierra. continuando con esto, les voy a pasar algunos datos interesantes. Entonces, bueno, efectivamente el suelo de la luna exterior es más viejo que el suelo interno de la luna. Esto significa que, pues, esta tierra o este polvo lunar que está en la superficie es más viejo que el suelo o en la tierra que está más abajo en la luna. Esto es una cosa muy extraña, porque en la Tierra, entre más escarbas hacia abajo es más antigua, es el sedimento. En la luna no. Las rocas en la superficie son más antiguas, es decir, las piedras grandes que se alcanzan a ver y que han estudiado las misiones que han ido y los robots que han mandado, pues dicen que son más antiguas que la superficie como tal y lo que está debajo, ¿no?, de esta tierra. Y las rocas, aparte de esto, coincide que tienen una edad similar promedio. Entonces, por lo tanto, algunos podrían pensar que esta diferencia de edad se debe a los meteoritos que golpean, ¿no?, a la luna, pero esto no lo explica porque hay una homogeneidad en la edad de estas rocas lunares. Entonces, esto de por sí ya es un gran problema. Y aparte, también la Luna, algo en particular que tiene es que también posee uranio 236, Neptunio 237, que se encuentran en la Luna, y estos elementos no se encuentran en forma natural en la Tierra. Es decir, estos elementos, para que realmente existan en la Tierra, nosotros tenemos que crearlos en laboratorios a través de cuestiones nucleares, a través de experimentos científicos. No es algo que se dé de manera natural, y sin embargo es tanta la cantidad que hay en la Luna que también no va la teoría de que sea a través de meteoritos que hayan golpeado que tenga estos elementos. Y por último, pues decirles que también tiene en grandes cantidades titanio, cromo, circonio, que son raros en la Tierra pero abundantes en la Luna, que curiosamente son metales fuertes y resistentes a la corrosión. Y esto es muy interesante porque pues es extraño que solamente estos metales que son tan duros y que resisten la oxidación, ¿no?, que no se corroen, es muy extraño que estén también tan presentes en la Luna, lo cual hace pensar a algunos que en realidad pues se trata de una estructura creada por alguna otra civilización. No sé si ahí quiere usted comentar algo más. Sí. De hecho, justamente un doctor que fue en la misión del Apolo 12, que es el doctor Gordon McDonald de la NASA, realizaron ahí pues algunas exploraciones circundando la Luna, circundando el satélite, y en el momento en el que ellos estaban por emprender el regreso a la Tierra, sueltan el módulo que es el propulsor de la nave para que ya cayera en la superficie lunar, y cuando este impacta en la superficie,
las mediciones que se realizan en la NASA sobre ese impacto arrojan una especie de resonancia que duró durante varios minutos. Una hora, más de una hora. Una hora, y después se hizo otro experimento similar en donde al observar este fenómeno volvieron a lanzar otro objeto para ver si volvía a ocurrir este fenómeno, y esta vez duró casi 3 horas, ¿no? La medición, lo cual indica un efecto que no se produce comúnmente. Por ejemplo, al impactar un objeto sobre la Tierra no se obtiene ese efecto como del sonido, como de una resonancia. Aquí si tiramos una piedra, impacta y el impacto es seco, no hay una reverberación como tal, y en ese caso sí ocurrió que se quedó como si fuera una campana a la cual se le había tocado con algún instrumento, y esto produjo el efecto resonante. Está bueno. Sí, ya estamos entrando en terreno de teorías locochonas y conspiranoicas, ¿no? Y es muy interesante todo esto. De hecho, después de los experimentos que dice Master Richard, que se hicieron ahí en los Apolos, hubo un último Apolo, que es el Apolo 17, que es la última vez que fuimos a la Luna, pero curiosamente se encuentra como... Sí, supuestamente la última vez que fuimos a la Luna, pero este archivo se encuentra clasificado. Y el nombre en clave, bueno, no en clave, sino el nombre del proyecto tenía que ver con campana, ¿no? Campana. Entonces, pues qué curioso que se llame así, ¿no? Algo querían investigar ellos, y tiene que ver con estos experimentos que realizaron anteriormente, que tiene que ver con que pareciera que la Luna es hueca, y por eso tiene como una campana. Cuando hicieron los experimentos con estos sismógrafos y todo, y golpearon la Luna, se dieron cuenta que pues todo el tiempo estaba como si estuviera reverberando, como si estuviera hueca, ¿no? Entonces es muy curioso este dato. Obviamente los científicos pues dicen que esto no es tan real, pero digo, a final de cuentas estamos entrando en un terreno ya más conspiranoico, y también la ciencia, como lo hemos estado diciendo en el programa, no ha podido comprobar al 100% que sus teorías son reales, son teorías nada más, ¿no? De acuerdísimo. Es que no se trata de ser conspiranoico a lo sonso, pero es que cuando dejan un hueco tan grande en la ciencia, sin responder, bueno, pues se presta a que uno debe... Yo considero que a mí me gusta ser escéptico, y escéptico no quiere decir ni un lado ni el otro, pero queremos pruebas. Algo que me sorprende mucho entonces, por ejemplo, ahorita que decía Simanovich, de esta parte en donde si las piedras que están en la Luna, la muestra es mucho más, vamos a ponerlo así, antigua hacia afuera, es como si hubieran escarbado. Te lo voy a poner así en mi mente cochambrosa si quieren. Es como si hubieran escarbado para que este cuerpo celeste pudiera estar hueca o puede tener un espacio. Entonces queda eso. Ahora, volvemos a esto. Dices, padrísimo Richard, esta parte de pues el comandante, la gente que sabe de la milicia, que sabe de todo esto, en donde realmente entienden que hay varios factores, múltiples factores, que implican, sobre todo, por ejemplo, esta parte de la reverberación también que tú estabas diciendo, que no es normal. Ejemplo, se decía que si la Luna hubiera salido por un impacto o del polvo de estrellas, y entonces se fue separando como de la Tierra hasta formarse en esa forma, como satélite, ok, quiere decir que la Luna se sigue expandiendo. ¿Por qué entonces en antiguas culturas hay momentos en los que se platica donde no había luna? Se habla de los tiempos donde todavía no había luna. Entonces, eso es otro de los puntos que la ciencia no nos ha podido explicar. No, hombre, pues esta civilización, esta cultura, pues no lo vio. Ok, y volvemos a estos puntos. El que se quede un objeto vibrando, imagínense del tamaño que es eso. Y fue porque duraron una parte del módulo, ¿verdad? De la nave. Y la primera 1 hora, la segunda 3 veces. Entonces, el que no nos digan qué está pasando ahí, da toda esta posibilidad. Ahora, viene gente que sabe, estos científicos rusos, donde dicen, sabemos que lo que les vamos a poner como hipótesis, no como conclusión, suena muy loco. Inclusive los rusos decían esto en 1970, pero de otra manera no lo podemos entender. Inclusive, si no tiene tanto cuerpo interno, tanto que vibra, ¿por qué entonces tiene esta atracción perfecta hacia la Tierra? O sea, porque lo que se atraen son las masas. Y si no tiene masa la Luna, ¿cómo le hacemos aquí, no?
Entonces, y nomás quiero comentar algo, y de ahí debraya un poco más en que dicen que esto es artificial, se trajo de otro lugar, que podría ser una nave, porque está hueca, pero es una nave desde donde se monitorea a la Tierra. Entonces, la verdad, si la NASA tiene respuestas, pues si nos las da, estaría increíble, y si no, pues discúlpenme, pero surgen las teorías conspiranoicas. Me pasa el micrófono. Sí, Me perdón. subí un zurrillo. Pues sí, y continuando con estos datos, pues sí, efectivamente, en la misión del Apolo 12 se aventó el módulo lunar de aterrizaje. Las mediciones mostraron que la luna se comportaba como una campana y se mantuvo vibrando por más de una hora. En la misión del Apolo 13 se aventó un objeto más grande y esta vez la luna vibró por 3 horas y la única explicación es que sea hueca debido a la densidad lunar. La luna tiene el 25% del tamaño de la Tierra, pero solamente tiene el 1% de su densidad, lo cual también no tiene, digamos que precedentes o sentido en las leyes de la física que conocemos y sobre todo en la astronomía y la astrofísica. Es el único objeto, y eso está muy interesante, con la órbita circular perfecta. Cuando se habla de estas órbitas, de los planetas o las lunas, creemos que, pues todos los planetas, como nos enseñaron en la escuela tontamente, creemos que son como anillos perfectos que están girando alrededor, ¿no? Está el Sol, la Tierra, ¿no? Bueno, Mercurio, Venus, Tierra, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, pero la Luna, por ejemplo, su rotación es prácticamente un círculo perfecto y tampoco eso tiene una explicación desde un punto de vista de la astronomía. En 1970, efectivamente, 2 científicos rusos llegaron a la conclusión de que la Luna no solo es hueca, sino que en realidad es una nave espacial que viajó a la Tierra en un pasado distante. Y aquí es donde esto se va a poner aún más interesante. Autores griegos y romanos en el siglo V a.C. tienen historias acerca de los proselines, que vivían en Arcadia, ¿no? Y decían que ellos estuvieron en la Tierra antes de que la Luna existiera en el cielo. También es interesante que en ese mismo periodo, que también comprende a los tiahuanacos, por ejemplo, en Bolivia, ellos también dicen que la Luna llegó entre 11.000 y 13.000 años por el periodo de estas historias que narran, que se conoce como el periodo de los Young Dryas en inglés, o los jóvenes Dryas. Si te resuena esto, pues investiga más al respecto de esta época. Y también se habla de estas leyendas Zulu en África, que dicen que la Tierra está hueca y que dentro de ella viven reptilianos. Antes que llegara la Luna no habían estaciones y la Tierra estaba llena de vapor. Cuando llegó la Luna se creó una gran inundación en toda la Tierra y así es como se estabilizó el clima. Estas teorías o narraciones de la antigüedad son muy interesantes porque dicen que a partir de que la Luna apareció en el firmamento es que comenzaron a surgir las estaciones y digamos que la vida empezó a tener como una mayor armonía en nuestro mundo. Es como si también coincidiera con los cataclismos, ¿no?, que narran en esas épocas, que serían más o menos al final 11.000 o 13.000 11.000 o 13.000, que sería el final del periodo que hemos hablado, que es la Atlántida. Entonces es como si estas narraciones nos quisieran decir que, por ejemplo, en la Atlántida no había luna, ¿no? Entonces está interesante. Está interesantísimo, sobre todo porque existen testimonios en piedra, o sea, sí existen de alguna manera algunas estructuras megalíticas con ciertos grabados en donde se ve en efecto un objeto enorme que está llegando a la Tierra proveniente de otro lugar del espacio. Entonces esto también, vámonos ahí un poco a mencionar al buen David Icke, que siempre ha defendido mucho esta teoría también de la raza reptil, ¿no?, que lo mencionaban también los Zulus, que es una raza que llegó de los confines del espacio para asentarse aquí en la Tierra, en la Luna específicamente, y de alguna manera controlar el proceso de la reencarnación de las almas, que es mucho lo que maneja David Icke, y el control, por supuesto, de la energía, ¿no?, de que la raza humana fue en algún momento también una hibridación con otro ADN proveniente de otro lugar del espacio o de otra raza, y que estos seres reptiles pues encontraron la forma de alimentarse de las energías que producen las emociones negativas, la ira, la culpa, la depresión, todas esas emociones, y que eso explica mucho la razón de por qué tantas guerras y por qué el ser humano, pudiendo ser un ser, un ente mucho más armonioso, mucho más pacífico, porque ha vivido tanto tiempo en esta situación de estar en guerra consigo mismo y en guerra con todos los demás por ende, ¿no?
Entonces ahí se muestra mucho esa parte. Digo, ya sabemos que todo lo que dice David Icke es muy controversial y ahí también se los dejamos a ustedes a que lo sopesen y que investiguen sobre estas teorías que ya han caído mucho en la cosa conspiranoica sobre la raza reptil, que incluso por ahí pusieron también una supuesta torre o un supuesto cubo al que le llamaban el cubo de las almas, o le llaman el cubo de las almas, que gestiona cada energía álmica de cada persona cuando muere. De alguna manera este cubo la capta y la vuelve a enviar para que vuelva a ser encarnada y otra vez repetir el ciclo y el ciclo y el ciclo. Por ahí incluso había algunos grabados de la cultura budista, del budismo, en donde Buda está apuntando hacia la luna. Entonces esa parte a mí me resulta muy, muy interesante porque también pues tiene que ver de alguna manera con esta visión científica que se ha estado descubriendo sobre la composición de la luna, si es hueca, si los minerales no son de la Tierra, si provienen de otra parte, y también de esta posibilidad de que una raza haya llegado hace muchos miles de años a querer controlar el destino de la humanidad. No, pues es que si fuma y no la controla. está bueno ese de Braille, estuvo muy locochón, Master Richard, estuvo muy locochón. Sí, esto de David Icke está muy interesante. Sí. Está locochón. No nos olvidemos que David Icke también ha dicho algunas cosas ahí medias raras. Como que es casi el hijo de Dios, Pura ¿no? ficción. Y algunas ficciones. Pero también, o sea, coincide con algunos otros autores, ¿no? Como Zacarías Sitchin. Zacarías Sitchin. Y sus libros que ha escrito, ¿no? Acerca de los Anunnaki, cómo esta raza nos tuvo de un tiempo como esclavos, para que nosotros sacáramos oro y este oro fuera llevado a su planeta, ¿no? Que su planeta parecía que tenía ahí problemas y el oro era una solución. Ahora, todo esto suena muy interesante y tiene que ver con incluso algunas películas por ahí, que incluso ahorita no recuerdo el nombre de la película, pero también la hicieron los mismos de la de Matrix. Algo de Júpiter. Ajá, algo de Júpiter. Júpiter asciende. Júpiter asciende. En esa película de Júpiter asciende se puede ver esta teoría, ¿no? Esta teoría de cómo los seres humanos son utilizados por una raza extraterrestre para alimentarlos. Y que además también, perdón, ahí haciendo un paréntesis, concuerda mucho con lo que hemos visto de Don Juan y Castaneda, ¿no? De estos seres que provienen de los confines del espacio, alimentarse de las energías negativas específicamente. Claro. Sí, eso es bien interesante, ¿no? O sea, habla de que todas las emociones son alimento para estos seres extraterrestres, hasta la alegría. Pero los extraterrestres mismos saben que lo que más les llena su pancita la carnita más rica tiene que ver con las emociones negativas, o el miedo, ¿no? El odio, el enojo, y por eso están tan interesados en que esas se desarrollen más que algunas otras, como puede ser la felicidad. Recuerden que estamos hablando de teorías un poquito locochonas, pero tienen algunos fundamentos y mucha gente por eso las cree, ¿no? De hecho, lo que decía Master Richard del cubo, que es el reciclador de almas, este cubo en una sonda china, ¿no? un robot que enviaron los chinos a la luna, tomó una fotografía y curiosamente tomó una foto perfectamente bien, donde se ve que sí hay un cubo en la luna, ¿no? Y lo clasificaron ellos mismos los chinos como un objeto pues, desconocido. Y se encuentra en la cara oculta de la luna, que es otro de los grandes misterios de por qué la luna siempre nos está dando la misma posición, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Yo me lo entiendo así. A ver, ustedes cómo lo ven, si nos ponen en sus comentarios. Es todo lo que dijimos al principio es simplemente no nos explican. ¿Ok? Ahora, esta parte que estás mencionando de la cara oculta de la luna, ¿por qué siempre tenemos la misma cara de la luna? Es una de las cosas más extrañas del mundo, ¿no? Esta sonda que está ahí y que ve el cubo, a mí me resuena. Yo soy de la idea de no ser de las teorías de la conspiración, sino que algunas sí son conspiraciones, y me hace pensar, porque pues tampoco lo podemos comprobar, me hace pensar, si está hueco, si es una nave, si nos tienen aquí como en una granja, de alguna manera como en Monster Inc., generando energías negativas, como decías tú, Richard, de alguna manera se alimentan de esas emociones. Porque si somos un ser humano con los chakras, con la posibilidad de la iluminación, estamos en tantas cosas absurdas de guerra, bla, 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 todo eso negativo, ¿no? Pues probablemente porque lo voy a decir, es tremendo esto, pero cuando se come paté,
¿De dónde surge el paté? De hacer enojar a un ganso. Y por eso crece el hígado y eso es lo que te comes. No está tan volado pensar que otros seres, como los reptilianos, si existen o no existen, si son interdimensionales o son físicos, si están abajo de la Tierra o no. Bueno, si esta luna está hueca, si esta luna es una especie, vamos a ponerlo así, entre nave espacial o un cuartel o un centro de comandos, pues estaría perfecto porque la luna genera cambios en las mareas, las famosas inundaciones, los diluvios, los cambios de ciclo, etcétera, etcétera. Ahora, a mí sí me da sentido de que es muy extraño que el cuerpo celeste más cercano, así cercanito que tenemos, que es la luna, no tengamos más información. Eso sí, queremos ir a poblar otros lados, etcétera, etcétera. Me gusta, esta teoría para mí también fue muy interesante, la que hablaron ahorita del cubo, porque entonces tendría una razón de ser muy negativa, estar viviendo en esta Matrix, no evolucionas porque todo te presiona a no despertar de la conciencia, vuelves a nacer una vez tras otra, ¿no? Y cómo están estos seres de luz que nos vienen a decir, libérate, trasciende, no te conectes con lo externo. Y nomás quería sumarle que cuando este comandante dijo que cuando estaba en estas partes técnicas vieron como una antena, no sé si se acuerdan, ¿no? Una antena igual que el cubo, ¿no? Una es un cubo y otra es como una antena, donde podría ser como una emisión, se dice, como para tener una influencia en el mundo, en el planeta, etc. Y lo último que dijeron muy, muy importante ahorita, es que el ser humano es el único ser viviente de este planeta, por ejemplo en el reino animal, que no tiene una protección para los rayos UV. Lo tienen los delfines, lo tienen los changos, lo tienen todo el mundo, menos nosotros. Y nosotros tenemos una cosa en el desarrollo. Tú ves nacer una jirafa, se tropieza la jirafita o el jirafito chiquito un momento y sale a la luz. O sea, y empieza a caminar. Un tiburón igual, un cocodrilo igual. Pero nosotros no. Es como si nos hubieran puesto aquí. Es lo único que quiero decir. Conclusión, somos el paté de los reptilianos. Fragua humanité. El paté. Interesante este fenómeno de los códigos del multiverso, que bueno, el programa trata sobre saber si la luna está hueca o no es hueca, si es una nave o no es una nave, pero ahora pues ya podemos decir que también el programa se podrá llamar pues la teoría reptiliana, o si somos alimentos de los reptiles, o si existe el cubo de la luna, o si somos el paté. Ahora, entender que todas estas son posibilidades en un universo de infinitas posibilidades, y entender que el que cree, crea. Entonces, es muy importante como ser cuidadosos con esta información. Hablando específicamente del fenómeno de la luna, pues entender que tiene todas estas características que, a mi modo de ver, sin querer tomar partido por nada y no quererme llevar por lo que la gente diga, sino por una especie de sentido común, y también entendiendo que hay veces que la ciencia, aunque mucha gente la odie, pues a veces la ciencia también ayuda bastante y también nos ayuda a entender, descubre cosas y nos ayuda a entender, pues sí, muchas cosas de nuestra realidad y del infinito. También tiene sus límites, como lo tiene cualquier cosa. También creo que, pues, esta es una teoría muy personal, también creo que se ha exagerado un poquito y se ha manipulado todas estas informaciones, porque una cosa es aceptar que, por ejemplo, la luna es un fenómeno extraño que no tenga explicación. Otra es, por ejemplo, aceptar que puede ser una nave muy antigua, y cuando decimos muy antigua estamos hablando de millones de años de antigüedad, y que podría ser una especie de estación de monitoreo que está abandonada. Eso, para mí, por ejemplo, podría tener un cierto sentido. Pero estas ideas, por ejemplo, que la luna es usada actualmente por algunas personas o extraterrestres y que la mueven a voluntad, para mí es algo muy... para mí, porque pues la luna sí tiene, científicamente sí tiene un comportamiento que es predecible. De hecho, los eclipses están todos predecidos, no es que un eclipse surja de la nada, todos los eclipses tienen una secuencia científica, matemática, que lo pueden revisar ustedes. No es que un día amanezcan y digan, queremos que haya un eclipse hoy, y la muevan, eso es imposible. Por eso decía esta palabra un poco fuerte de estúpido, ¿no? Porque científicamente no tiene eso ningún fundamento. Que pueda ser usada a lo mejor por cosas actuales, yo en mi modo personal no niego ninguna, pero digo, podría ser una posibilidad, pero a mí, digamos que a mí no me sirve pensar que existe algo así. Como siempre voy al mismo punto, y es
pues qué tanto es uno mismo responsable de la realidad que vive. Y es muy fácil querer culpar a los reptilianos, a los Anunnaki, a los seres de Orión, a el chamuco, a Belcebú y a mil y un cosas, a querer realmente hacerme responsable y transformar mi propia realidad. Entonces es un tema fascinante, la verdad es que me encanta, y a pesar de que diga estas cosas que pueden sonar fuertes, pues soy un gran fan de todas estas teorías, ¿no? Siempre me ha gustado David Icke, me ha gustado estas cosas, pero también hay un límite. La verdad es que existen también personas que sobreexageran estas cosas y dicen barbaridades que al menos para mí no tienen sentido. O la distorsionan. O lo pueden distorsionar. Entonces, hablando específicamente de esto, pues sí es interesante, por ejemplo, que en el cráter de Aristarchus, en el 92, se formó una luz brillante que fue llamada la gema azul, y hasta la fecha se llega a observar algunos han teorizado que podría tratarse de un reactor nuclear. O sea, imagínense esto. Pero cuando decimos esto de algunos han teorizado, no estamos hablando de cualquier persona, digamos que común y corriente, sino de científicos que han visto este tipo de fenómenos. Y también llama la atención que hasta la fecha pues siguen existiendo estos fenómenos, como una neblina, por ejemplo, que se llegó a ver en un cráter, que aquí no tengo bien el dato. En la superficie de la Luna. Pero en la superficie de la Luna llegó a verse una neblina, por ejemplo, que duró horas y que no tienen explicación. Ahora, también dentro de estas infinitas posibilidades existe también al famoso sargento Carl Wolfe, que es un técnico de la Fuerza Aérea y que él es parte del proyecto Disclosure, y que también pues está firme en cuanto a poder hablar esto inclusive ante el Congreso y firmar bajo juramento y demás. Pues él dice que trabajando con un satélite lunar para la NASA, pues observó que habían estructuras en la Luna. Y esto también dice o nos explica que puede que, al igual que se dice que en Marte, también en la Luna hubieran estos restos de alguna humanidad, que sería una lunaridad, no sé cómo llamarlo, que vivió en la Luna o que existió ahí. Inclusive hay videos como el de JJ Benítez, que se atrevió a sacar de Mirlo Rojo, donde dice que pues se ve toda una filmación de estas estructuras antiguas de la Luna, y existe toda esta teoría del Deep State, ¿no? El estado profundo, la flota espacial secreta, donde se habla también de estas estructuras lunares. Entonces es difícil poder nosotros discernir entre qué cosa realmente es verdad y qué cosa es realmente mentira de todo esto que se dice. Podríamos irnos sobre la parte que es 100% científica y dejarlo como una posibilidad que no sabemos, porque hay que entender esto. Una persona que es científica, pero realmente científica, con todo lo que es la palabra, es una persona que duda. Y una persona que duda es una persona pues maravillosa, al menos desde nuestro punto de vista, porque cuando dudas realmente estás investigando las cosas. Entonces, si un científico, por ejemplo, te dice, no, eso de que la Luna es una nave es una estupidez, pues hay que decirle, oye amigo, pues hay que ver toda la evidencia antes de que puedas asegurar y afirmar algo tan categóricamente. Regresando al punto, porque sé que algunos ahí van a poner por esto que dije, pues sí, no es lo mismo decir que la Luna puede ser una nave, que la Luna puede estar hueca, que es una estructura artificial, a decir que en la actualidad es utilizada o que algunos gobiernos la mueven a voluntad. Eso, desde un punto de vista muy riguroso, muy científico, no tendría sentido. Vuelvo a repetir, porque la Luna científicamente tiene un sentido, tiene un orden, el número de eclipses y demás. Y yo, para cerrar, quiero decirles también que los eclipses también es muy raro porque son digamos que perfectos, y esto se debe al tamaño que tiene la Luna y la distancia que tiene con el Sol y la distancia que tiene con la Tierra. Sin embargo, también se ha demostrado que no es tan perfecto como se cree, y que inclusive cada año pues la Luna se está alejando de la Tierra, y esto no es porque digan es el momento de escapar y entonces pongan así, no, tiene que ver con leyes físicas que pues hasta la actualidad siguen vigentes, ¿no? Entonces yo digo que sigamos investigando, sigamos buscando, pero nunca nos casemos con ninguna idea, por más extraordinaria que parezca, y siempre permitamos que la lógica y la razón nos guíen, pero siempre nos permitamos dudar de las cosas, ¿no? Yo siento que va, y que no olvidemos que el que cree, crea, ¿no? Aplausos. 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 Efectivamente, Máster. Yo creo que la Luna en sí misma es un misterio, como lo hemos estado abordando. Como bien dice por ahí muchos científicos categóricos y eruditos, es más misterioso que la Luna esté donde está. Y también no se nos olvide
que si no estuviera la luna no existiría nuestro planeta como lo conocemos ahorita, porque intervienen muchos procesos de la naturaleza, así como conocemos las mareas, procesos gravitatorios que también se dan, las diferencias inclusive que hay de gravitación aquí en la Tierra están relacionadas con la actividad lunar, con el magnetismo no es que la luna sea magnética en sí, sino que los materiales que están en la luna son altamente magnéticos. Entonces, sí también se ha visto, y son científicos los que han dicho, que en algún momento la luna se va a desprender de su órbita y va a emprender un viaje hacia alguna parte, y ya no va a ser el Pero satélite. no de un día a otro. No de un día a otro, sino Sí. se aleja creo que unos cuantos milímetros al año, ¿no? Pero en algún momento sí va a haber un desprendimiento y la luna ya no va a ser el satélite de la Tierra, y obviamente pues el comportamiento de muchas de las cosas aquí va a cambiar. De hecho, hemos visto también, no se necesita observar a mucho tiempo atrás, sino en los últimos 50 o 60 años, que ha cambiado mucho el clima y que ha cambiado diferentes condiciones aquí en la Tierra a causa de la actividad de la luna y también pues de los procesos mismos de la Tierra, que como hemos sabido, pues ha habido glaciaciones o épocas en las que todo está mucho más caliente o más frío, que son procesos que se van a repetir. Paulatinamente la Tierra va cambiando, está en constante transformación, y yo creo que la luna pues también tendrá sus procesos y sus cambios, y ya estaremos viendo en algún momento qué va a ocurrir, ¿no? Ya no, pero la humanidad Pero bueno, sí. nuestra humanidad, o quién Sí, sabe, ¿no? o quién sabe, igual A lo mejor somos no inmortales. llegamos a enterarnos, pero pues a ver qué sucede. Y yo soy Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Aplausos. ¿Cierto? Muy cierto. Yo lo que les quiero comentar es que, como bien lo dice Master Iván, pues existen muchas teorías que tienen que ver con esta parte, a lo mejor un poquito fantasiosa y todo. Pero también existen algunas teorías que yo sí creo mucho, como que la luna es de queso. De queso gruyere. No es cierto, no. No, ya hablando en serio, existen algunas cosas que están interesantes, porque al final de cuentas, también desde mi punto de vista, no olvidemos que incluso las teorías científicas tampoco han logrado comprobar al 100% que cómo llegó la luna ahí, ¿no? Y hay muchas teorías acerca de esto. Lo importante es, si a ti te gusta la teoría de la conspiración, David Icke, Zecharia Sitchin, no te olvides de que, pues según esta teoría, pues estos extraterrestres se alimentan de las emociones negativas. Y si tú te metes a un foro que les gusta este tema, te vas a encontrar un montón de gente que te ataca o que se atacan entre ellas con un montón de enojo, miedo. Alimentan. O sea, curiosamente, lo que dices es, yo quiero o leo todas estas teorías de la conspiración para evitar eso, pero cuando me meto muy profundo en la teoría de la conspiración, estoy alimente. Estás dando con todo. Sí, y desde nuestro punto de vista, pues sería importante que observaras eso, ¿no? O sea, ¿para qué quieres esta teoría de la conspiración? ¿Para generar más miedo y la teoría que tú crees se cumpla? Porque estás a final de cuentas dando esa alimentación a través de este enojo, miedo. O realmente, pues sí, verlo como algo inexplicable y algo muy interesante que los seres humanos se han estado preguntando de por qué está ahí la luna, ¿no? ¿Cuál es el motivo de que esté ahí la luna? Porque en algunos escritos antiguos sí existía efectivamente gente como los arcadios que decían que no existía la luna, o sea que hubo una humanidad que no antes, de hecho así lo mencionan, tal cual los libros, antes ¿no? o después de la luna. Eran antes de la luna. Y 2 soles. Y 2 soles. Entonces, eso está loquísimo, está muy interesante. Y pues bueno, va a ser uno de los grandes misterios. Va a llevar algunos años tal vez todavía en que se descubra realmente, si es que se va a descubrir por qué está ahí la luna, ¿no? Pero bueno, es un tema muy interesante y sería todo de mi parte. ¡Aplausos! A ver, familia hermosa, es que está buenísimo, como dicen, el tema está de verdad intenso, padre, da para mucho. Me voy a ir, Ivanovich, con lo que tú dices que me encantó, que es importante ser escépticos. Entonces, porque el escéptico duda, es muy honorable eso, y va a ir en busca de... Y el que es escéptico, para honrar esa... Escéptico sano. Sano, sí. No, que todo lo que digas está mal, ¿no? O niego la ciencia o niego también la intuición. No, vamos así, ¿no? Ahora,
Fíjate que es interesante porque entonces vas a encontrar seguramente o experimentas o practicas algo o estudias o investigas en las culturas antiguas y vas a ir sacando tu propio criterio. Aquí yo creo que lo que siempre hemos aprendido y tú lo has guiado mucho, Ivanovich, es esta parte de cuestionarnos las cosas, de no quedarnos con la primera información, porque a veces la parte de lo conspiranoico, lo teórico conspiranoico, si surge de no investigar, pues yo creo que no está padre, ¿no? Lo que más me resuena es con lo que me quedo, ¿no? Y hasta me peleo con los que no están así. Ahora, si algunas teorías de la conspiración, por investigar, por ir sintiéndolas que te explican algo a ti, creo que son importantes. Yo voy a decir una locura, o sea, diciéndolo desde una parte escéptica y qué me dice todo esto de la luna. Para mí, la posición en la que están los planetas, porque antes la astronomía y la astrología eran una sola, no había esa separación. Para mí están puestos de una manera así perfecta. ¿Para qué? No lo sé, hay que decirlo, ¿no? Y no asegurar las cosas. Pero de una manera tan perfecta, voy a decir una locura a lo mejor, que parece un experimento científico. O sea, vamos a tener este movimiento de rotación, de traslación, estas órbitas. Entonces, parecería, si tomamos que fuera esto muy científico, pero por seres más evolucionados, y que nos pusieran en esa teoría de que estamos en una granja humana, que nos pusieran estos ciclos perfectos para ver cómo nos comportamos, porque ¿qué es lo que hace la ciencia? Es prueba y error. Hago una hipótesis, hago una metodología de estudio, no la muevo, tengo los factores perfectamente sin mover, como serían las órbitas, etcétera, etcétera, y veo el comportamiento y de ahí deduzco o hago más cosas, o más investigaciones o refuto. Ahora, creo que también es muy importante qué te dice a ti. Ejemplo, a mí me llama mucho la atención, como conspiranoico, si lo quieren ver así, el que la Nazi italiana, ¿no? Cuando los italianos con el espagueti y la pizza llegaron allá, ¿qué pasó? ¿Por qué borran la NASA cosas que están en la Luna? O sea, ¿por qué se borran, por ejemplo, imágenes que se han visto en esos, no sé cómo es el carrito que baja? El Pathfinder. Ajá, haz de cuenta, y que ven surcos de otras cosas que no se explican ni con nada, ¿no? ¿Por qué borran? ¿Por qué ocultar algo? ¿Por qué no dejarlo abierto? Porque, a ver, esta es la Luna sin borrarle nada. Porque se dice que están estas estructuras que parece que han sido construidas porque no tienen un proceso como de erosión o por el estilo. Ok, va, perfecto, hasta ahí vamos, ¿no? Entonces, esa es la parte que tú podrías decir de observación científica y tú dices, perfecto. Pero también está la parte de acá adentro, porque también somos alma. ¿Qué te dice a ti? En mi caso en particular, y como psicólogo, no se puede cambiar un problema, ni a nivel individual, ni colectivo, si no se detecta. Y me parece que a veces, como se ridiculizan las teorías, por ejemplo, fueran de la luna, de otras cosas, pero estamos hablando de la luna hueca, es algo que se le llama primado negativo. Es decir, te ponen algo verdadero y luego te ponen algo muy ridículo para que parezca absurdo. Por eso yo amo Códigos del Multiverso, porque nos invita a que hasta lo más ridículo lo investigues. O hasta lo más seguro, que es casi como un acto de fe científico, vamos a ponerlo así, vayas, no es un axioma, o sea, ve por él, ¿no? Entonces, para concluir, este tema a mí me fascina, sí me llama muchísimo la atención. Por ejemplo, cuando es luna llena, se dice que hay más posibilidades de agresión en el mundo a nivel social, más asaltos, más todo lo negativo. Hay datos. ¿Mande? Hay datos. Y hay datos. Y también hay algo muy interesante. Cuando es luna nueva, bajan estas cuestiones y es como que cambia todo. Entonces, nomás rapidísimo, que es una luna nueva, que es una luna llena y que es un eclipse, es esto. Una luna nueva es cuando el sol y la luna están en conjuntos, que de alguna manera recibe una influencia mayor la luna del sol que cuando está solita, ¿ok? Ahora, un eclipse, si lo vemos rapidísimo porque todo tiene que ver con la luna, ¿qué va a pasar? Un eclipse es un momento donde hay una fuerza intensísima, como va a pasar próximo viernes, en donde se oscurece, vamos a poner el eclipse que se oscurece. En la antigüedad, como decían, negativo, se fue el sol, se enojaron los dioses. Entonces, sí hay muchas cosas que nos faltan conocimiento. Esa es la idea de códigos y sobre todo tu comentario es muy importante. ¿Tú qué opinas de esto? ¿La luna sí es hueca? ¿Es una nave espacial? ¿Está muy volado todo lo que han dicho de esto?
Pero el por qué en los comentarios sería muy importante. Y con esto me despido y gracias por la oportunidad de este tema tan chido. ¡Aplausos! Sí. También para cerrar un pilón, pues sí decirles que de todo esto que dijimos, también creo que es necesario explicar que también hay una realidad psicológica. Así como existe la astrología, vamos a llamarle ordinaria, también existe la astrología psicológica, ¿no? Y en esta astrología psicológica la luna tiene un papel muy importante porque también representa pues lo femenino, representa también nuestra sombra, aquello que no queremos ver dentro de nosotros mismos, y es en ese sentido simbólico en donde todas estas historias de la antigüedad tienen realmente su punto fuerte. Hace rato, por ejemplo, platicaba Master Richard, ¿no? En esta teoría del cubo de la luna, por ejemplo, narran esto de que Buda está señalando a la luna, ¿no? Pero es lo que les digo, hay que tener cuidado de no mezclar como una cosa con la otra, porque desde el punto de vista, por ejemplo, del budismo tibetano, hay muchos simbolismos en el Vajrayana y que todos tienen que ver no con algo externo, sino con algo interno. Y siempre el sol y la luna son estas partes masculina y femenina, positiva, negativa, dentro de nosotros. Entonces, es esta delgada línea, ¿no? Entre el conocimiento, vamos a llamarle verdadero, o el conocimiento interno, y el conocimiento de la superstición o las cosas externas. O incluso hasta el conocimiento esotérico, ¿no? El También, conocimiento es lo que sería otra cosa. astrología esotérica, Sí. que por cierto les recomendamos por ahí un libro que se llama así. No. No, adelante. Como pilón, esta parte que dices de la luna es muy interesante porque además de que representa lo femenino, a la madre en sí, a nivel individual es las emociones a nivel inconsciente, la sombra de nosotros que aún no conocemos. Pero a nivel colectivo, y eso lo ves en astrología, es la voz de los pueblos. Entonces, por eso se dice que previos a o muy cercano post a un eclipse, como ahora el viernes, ¿qué pasa? Que se despiertan emociones muy arcaicas, muy reptilianas, en el sentido de nuestra parte reptiliana, muy primitivo, que reaccionan. Entonces, tomando en cuenta esto, la luna es mega importante, sea que sea una nave, una estación, no sea eso, pero de que tiene una influencia increíble, está cañón. Entonces, es muy importante que cada quien conozca en su carta dónde tiene la luna. Aplausos. Aplausos. No, yo ya también Ya se emocionó. ya nos emocionamos, pero sí está muy interesante el tema de la luna y toda esta influencia que tiene, que incluso no solamente a nivel individual, también lo tiene a nivel planeta, ¿no? Tiene influencia en las mareas, y en muchísimas otras cosas que, pues, tienen que ver más Porque allá nos de que controlan, es porque nos el controlan control desde ahí, sí. tiene que ver más allá con el control. Pero eso sería todo. Hasta luego. Y bueno, pues sí, decirles que por favor que se suscriban, que activen la campanita. Que compartan los videos también. Ya gracias a tantas visitas que hemos recibido, ya Naje ya tiene un Ya tiene pelo pelo, ya le extraordinario. creció, ya le Para el- creció para el pelo a injerto. Naje. Sí, presuma la melena. Pero nomás me presúmala. alcanzaba de zorrillo. Bueno, pues ya esa te la regaló el pitonizo. No, ¿qué pasó? ¿No? ¿Cuándo se graduó? O sea, Sí, ¿no? ya tengo Ahora el en la zorrillo, graduación. zorrillo en la cabeza y el pitonizo no. Pues en vez de medalla le dio No, ese. no, me voy al sindicato de Naje, ¿no?